El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más longevos en América Latina. Esto lleva prácticamente 6 décadas de los enfrentamientos, lo que es entre el Estado, los grupos guerrilleros, los paramilitares e incluso las bandas criminales del país. Esto todo tiene una causa y se relaciona mucho con la desigualdad social, la concentración de tierras, ¿sí? La exclusión como tal política y asimismo la pobreza que se vive ruralmente. Desde lo que puede ser mediados del siglo XX, Colombia se ha visto envuelto en un ciclo de violencia que ha dejado millones de víctimas. Eso tengamos en cuenta que incluyen desplazados, desaparecidos y muchas veces también afectados por el tipo de violaciones a los derechos humanos que se ven reflejados en estas guerras. Aunque últimamente se han llegado a acuerdos de paz como el firmado que se generó con las FARC en el 2016, pues aún persisten retos, ¿sí? Para llegar a alcanzar la paz completa y duradera que todos esperamos. Reflexionar sobre el conflicto armado es también entender y comprender esos cimientos de dónde viene la violencia y todos esos desafíos que ha enfrentado el país para llegar a construir en algunos momentos, incluso, pues como se mencionaba anteriormente, todo lo que es el tema de tratado de paz que se llegó a hacer y demás, ¿no? Aparte de eso, pues esto también lo que busca es invitar a la reconciliación, ¿sí? Promoverla más que todo, llegar a fortalecer como tal una conciencia ciudadana frente a algo tan importante como lo son los derechos humanos. Tengamos en cuenta que abordar estos temas educativamente contribuye a que desde temprana edad entendamos lo que es formar una sociedad más empática, con un punto crítico sobre este tipo de temas y que tengan un compromiso sobre lo que es la justicia social. Como lo mencionábamos previamente, el origen del conflicto armado se remonta a lo que es el siglo XX. Esto tiene como base principalmente pues lo que es la desigualdad en la distribución de tierras, la exclusión política y asimismo la pobreza en zonas rurales, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto viene desde un periodo conocido como la violencia, el cual se presentó entre la década de 1940 y 1950, donde surgieron algunos grupos guerrilleros que pues su principal idea era eso. En un principio lo que buscaban era cambiar ese sistema político y económico mediante una lucha que fue la única alternativa que pues vieron para poder mitigar estos principales eventos que generaban que se desarrollaran ellos como grupos. En las guerrillas encontramos grupos como lo son las FARC, el ELN, estos que surgieron a base de ideologías de izquierda y pues como lo mencionábamos con propósitos pues revolucionarios, ¿no? Estos grupos paramilitares fueron formados en parte como una respuesta pues armada a lo que fueron las guerrillas, pero esto terminó pues adicional en ser una respuesta a esto, en cometer pues incluso pues violaciones en gran magnitud a lo que son los derechos humanos. El Estado que se veía representado por lo que eran las Fuerzas Armadas y el gobierno, sí, policía, Fuerza Aérea, Ejército, lo que buscaban era restablecer ese orden y convertir todos estos nuevos grupos insurgentes que se habían dado a lo largo de estos años. Por último, no menos importante, lo que es la sociedad, pues que ha sido la principal víctima de todo este conflicto, pues viéndose afectada en primera instancia por desplazamientos forzados, fuera de esto, asesinatos y desapariciones de líderes e incluso pérdida de sus medios de vida, lesiones y demás. Dentro de lo que ha sido la afectación humana y adicional a esto territorial, pues incluso hemos llegado a ver un análisis más o menos de lo que puede ser un total de 9 millones de víctimas. Esto pues inmerso lo que son desplazamientos, adicional a esto lo que pueden ser secuestros e incluso desapariciones, que es una cuantía que aún no deja un margen específico, ¿sí?
Tengamos en cuenta que esto territorialmente se ve reflejado más es en todo el territorio rural del país, donde es más difícil el acceso pues, de nuestros grupos militares para generar como tal este control y evitar todo este tipo de inconvenientes que incluso llegan a afectar claramente a las personas que viven allí en los combates que se dan por el control de estas zonas entre los mismos grupos insurgentes. Adicional a esto, hay cosas que no se han resuelto prácticamente del todo, en lo cual pues vemos lo que son los mismos reestructuración de tierras, lo que puede llegar a ser en este caso mitigar todos estos grupos al margen de la ley, porque siguen y siguen pues generándose muchos más de ellos. Y algo que buscamos actualmente es promover por medio de la educación esos procesos de paz, de generar ese alejamiento de las armas por medio de una educación donde podamos dar ese punto de vista crítico sobre cómo nos afecta esto a todos. En el gobierno del presidente Belisario Betancur fue el primer intento en negociar con las guerrillas. Allí se establecieron diálogos directamente con las FARC y el M-19, donde se declaró un cese al fuego, el cual, a pesar de haber sido temporal, marcó el inicio de una búsqueda política por la paz. Con el presidente César Gaviria durante su mandato, el M-19 y otras guerrillas menores se desmovilizaron y asimismo participaron de una asamblea constituyente de 1991, la cual dio origen a la constitución del mismo año, símbolo de la apertura democrática y reconocimiento de los derechos. Con el presidente Pastrana se desarrolló el proceso más ambicioso con las FARC, como conocido como el proceso del Caguán, donde se les otorgó una zona desmilitarizada para negociar. Pero, sin embargo, a esto, los diálogos fracasaron debido a la falta de confianza y el incremento de la violencia. Finalmente, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se logró el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, tras 4 años de negociaciones en La Habana. Este acuerdo fue un punto histórico en ponerle el fin al enfrentamiento armado con el grupo guerrillero más grande del país, las FARC. En el acuerdo de la paz del 2016 con las FARC se tomaron 6 puntos fundamentales, en el cual fue, en primera instancia, el reforma rural integral. Esto tengamos en cuenta que fue para mejorar las condiciones del campo y el acceso a la tierra. En segunda instancia, la participación política, garantizando la inclusión de excombatientes y sus sectores marginados. En tercero, lo que fue el fin del conflicto, que implicó el desarme, la desmovilización y asimismo la reincorporación de los guerrilleros. Cuarto, lo que fue solución al problema de las drogas ilícitas, con programas de sustitución voluntaria de esos cultivos. El quinto, su sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. Último, lo que fue la implementación y la verificación y garantías de cumplimiento, con acompañamiento internacional. Esto para garantizar que se cumpliera en punto. Independientemente de todo esto, también se ha visto un éxito y un fracaso en este acuerdo, ya que pues dentro de lo que ha sido el éxito, pues claramente el desarme y la desmovilización total de las FARC, asimismo como la creación de la JEP, ¿sí? Pero dentro de sus fracasos, pues también ha estado que donde se encontraba antes las FARC, ahora hay nuevos grupos insurgentes, ¿sí? Donde pues esto ha limitado lo que ha sido la paz total territorial en estas zonas rurales. Adicional a esto, pues la presencia de estos grupos hace que también escaseen la falta de recursos para el mismo. Tengamos en cuenta también que el rol, ¿sí? Principalmente de la comunidad internacional y de la sociedad, ha generado que, pues principalmente Cuba y Noruega, que fueron los principales garantes, mientras que la ONU se encarga de supervisar lo que era todo el tema del desarme y la desmovilización. Pero, adicional a esto, las víctimas del conflicto han sido reconocidas como eje central y fundamental para la solución en este caso y el llegar pues finalmente a la paz total dentro de lo que serían estos grupos guerrilleros. Esto ha sido esencial para construir una memoria dentro de lo que son sus relatos y garantizar que hechos de violencia como este no se repiten. Principalmente, en conclusión, dentro de lo personal, es que a pesar de estos ya más de 60 años de guerras, de conflictos armados, todo esto que se ve más afectado ruralmente y que incluso de pronto uno a veces
dentro de lo que es aquí la capital no se llega a ver afectado en gran instancia y más sobre estos años, no lo hablemos ya sobre una época de los 80s, 90s donde estaba incluso el tema del narcotráfico que afectaba también aquí lugares como lo fueron directamente en la zona de Chicó, en lo que fue el Espectador, todos estos carrobombas y demás que nos afectaron también a nosotros aquí dentro de lo que fue la capital, donde incluso en ocasiones pensábamos que no iban a llegar estos grupos, no solo narcotraficantes, sino grupos también de guerrillas y demás, en lo que fueron secuestros, donde incluso los falsos positivos y todo esto, que tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo, hay algo que es bien importante dejar a un lado y es el tema de la soberbia. Llegar incluso de pronto a tomar ese primer paso como lo pudo llegar a haber hecho el presidente Belisario Betancur y decir, venga, ya, paremos, es hora de darle una vuelta diferente a esto, hay muchas diferencias, pero que finalmente el peso de la pluma puede más, como lo finalmente lo pudo lograr el presidente Santos, con muchos acuerdos, unos no tan buenos para unas personas, otros no tan malos para muchos, y que finalmente lo que buscamos todos es en este caso tener la tranquilidad de poder viajar por nuestro país, querer conocerlo más y no por ese mismo miedo de que podamos vernos afectados por estos grupos en secuestros y demás. Siempre busquemos el salir del país para conocer e incluso dejar de vernos afectados por estas guerras internas, sino que aprovechemos, conozcamos nuestro país y de la misma manera podamos manejar una mejor inclusión, conocer incluso zonas en las cuales pues grupos indígenas que están prácticamente sesgados de lo que es la libertad podamos llegar a conocer todo esto y de la misma manera generar un ambiente de paz educativamente desde lo que pueden ser nuestros colegios, universidades, centros de educación y demás, para que todos podamos llegar a ese punto de reflexión en el cual finalmente todos colaboremos y jalemos para el mismo lado.